Hola a todos y a todas. Mi nombre es María y a continuación voy a hablaros de mi experiencia en este proceso de oposiciones para profesorado de secundaria por la especialidad de formación y orientación laboral. Lo primero de todo, creo que debo presentarme. Como ya he dicho, me llamo María y los estudios que yo realicé fue el grado en Derecho. Cuando yo finalicé el grado en Derecho, aunque pueda parecer un poco contradictorio, ya que se suele relacionar con otros tipos de profesiones, yo tenía claro que me quería dedicar a la educación, que además era una idea que ya llevaba tiempo en mi cabeza. Fue por ese motivo por el que yo comencé con el máster en profesorado. Finalizado el máster en profesorado, quedaban 2 años para las siguientes oposiciones. En ese momento yo me planteé 2 alternativas. La primera alternativa era comenzar con la preparación de la oposición, ya que considero que 2 años es un tiempo mínimo necesario para comenzar la preparación de estas oposiciones. La segunda alternativa era realizar otro máster de cara a esa baremación de la que hablaré más adelante. En mi caso concreto, opté por esta segunda alternativa, ya que además en ese momento, en Andalucía, en la universidad pública, si realizabas un máster y justo al año siguiente otro, se llevaba a cabo una bonificación. Y como quedaban 2 años, decidí optar por esa alternativa a sabiendas de que el tiempo para la preparación se me vería reducido. Realicé ese segundo máster y cuando lo finalicé, en torno al mes de junio, comencé con la búsqueda de preparadores. Y así fue como llegué hasta Belén. En mi caso concreto, la preparación comenzaba o debía haber comenzado en el mes de julio. Así estaba previsto, como diré más adelante. Lo que pasa es que por diversas circunstancias no pudo ser así. Entonces fue a finales de agosto cuando yo comencé con la programación didáctica y en el mes de septiembre con el estudio de los temas y casos prácticos. Por tanto, el tiempo de mi preparación se redujo a unos 10 meses, desde septiembre hasta junio, cuando se realizó la primera prueba. Mi programación de la oposición consistía en ir viendo lo que el año anterior se había visto durante esos meses de verano y así hasta el mes de octubre-noviembre, donde yo ya habría terminado de ver todo lo del año previo, junto con el comienzo de ese año en el mes de octubre. Es decir, yo en el mes de julio debía ver y estudiar lo que el año anterior se había visto en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así sucesivamente hasta el mes de octubre-noviembre aproximadamente. Puede parecer una locura y una gran cantidad de contenidos, pero como todo en esta oposición, la clave es organizarse. Así fue como yo comencé con la preparación de la oposición, que debo decir, yo he tenido una gran suerte de poder dedicarme al máximo en ella. Cuando digo al máximo es en torno a unas 8 horas diarias, ya que no tenía que compaginarlo con ningún trabajo, pues opté por esto al 100% y tampoco tenía cargas familiares. En cuanto a cómo me organicé, como ya he dicho, yo comencé con la preparación en el mes de septiembre del 2022, a lo que es estudiar temas y casos prácticos. Le dedicaba una media de 8 horas diarias. Si bien es cierto que a lo mejor había días que, por diversas circunstancias, solamente podía estudiar 5 horas y luego había otros que era capaz de ampliar esas 8 horas. Y es aquí otra de las claves de esta oposición. Además de que hay que ser constantes, también hay que ser conscientes del tiempo que tenemos y del tiempo en el que somos productivos. Da igual si tenemos 10 horas para estudiar, que si solamente nos cunde 1 hora, no sirven para nada las 9 restantes. Mientras que si tenemos 2 horas solamente, 3, 5, y sabemos que solo contamos con esas horas, si vamos a ser productivos todas ellas, al final ya nos está cundiendo más que quien a lo mejor tiene todo el tiempo y sin embargo solo le cunde 1 hora. Esto también lo digo sobre todo pues para las personas que no tengan mi misma situación de dedicarse plenamente a ello y tengan que compaginarlos con trabajos, con familia, casa, etc. Debes saber que se es capaz de sacar esta oposición porque da igual. Lo importante no es cuánto tiempo, sino la calidad de ese tiempo. Volviendo a mi caso concreto,
yo durante los primeros meses lo que hacía era coger los temas, los iba leyendo e iba subrayando. Cuando terminaba de subrayarlo entero, me lo volvía a leer y en el margen apuntaba de qué trataba cada párrafo. Es decir, si nos encontrábamos con una definición, yo en el margen apuntaba definición. Eso al final es una técnica de estudio que a mí personalmente me servía para ir memorizando. Cuando ya había hecho todo esto, llegaba el momento de hacerme mi propio esquema de ese tema. Yo soy una persona que nunca he sabido estudiar de memoria. Entonces yo lo que hacía siempre era extraer las ideas en esos esquemas para yo desarrollarlas con mis propias palabras. También diré que en los meses previos al examen, es decir, marzo, abril, comencé a realizarme esquemas de cada tema en una sola carilla de un folio. Es decir, en una carilla de un folio, en formato horizontal, yo realizaba un esquema de todo el tema, de forma que el mes del examen, es decir, el mes de junio, cuando yo estuviese repasando los temas, lo único que tendría delante sería ese esquema. Y obviamente no debía mirarlo, pero si tenía que mirar era eso, no era el tema entero. Eso también te sirve para ir memorizando mejor. Luego, mi forma de estudiar, de organizarme, era un día yo me dedicaba al tema con todo lo que he dicho que iba haciendo y así lo iba memorizando. Además, intentaba siempre personalizarlo. Aunque los temas que nos da Belén están personalizados al 100% y creo que no pueden ser mejores, de hecho, si los compararais con los que a lo mejor tienen otros opositores y tenéis esa oportunidad, seguramente serán muy diferentes a los que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque están personalizados, están hechos por ella, lo cual creo que es fundamental.